Los hechos que rodean principalmente este caso ocurrieron el 16 de abril de 2018, el día en el cual sobre la 1:30 de la tarde el señor Luis Alberto se acerca a su domicilio ingiriendo alcohol. Y en este lugar se encontraba su pareja, la señora Luz Alba. En este momento ellos tienen una conversación en la cual ella le sugiere que si va a continuar ingiriendo alcohol, lo mejor es que se vaya. Él decide irse y retorna al hogar sobre las 6:30 de la tarde, momento para el cual ya pues llega en un estado de embriaguez y pues tiene una confrontación con su pareja, con la señora Luz Alba, que terminan relacionándose sobre el tema del oficio de ella al que ella se dedica, que es decir, la prostitución, y de esta forma terminan teniendo como una discusión verbal inicialmente. Posteriormente la discusión comenzó a subir de tono hasta el punto en que el señor Luis Alberto terminó tomando un arma cortopunzante y la riña se volvió ya física hasta el momento que la atacó y le ocasionó una lesión debajo de su seno. Luego de forcejear y todo esto, ella logró salir a la calle, lugar donde fue auxiliada y ya posterior a esto, ella fue llevada a un centro médico para ser atendida debido a que era necesario que recibiera una intervención quirúrgica, ya que las lesiones pues pusieron en peligro su vida y ella ya estaba broncoaspirando. Respecto a las actuaciones procesales y las teorías que rodean el caso de cada una de las partes, tenemos que inicialmente se realizó un preacuerdo entre el señor Luis Alberto y la Fiscalía relacionado con la causalidad de marginalidad e ignorancia y de esta forma pues disminuir la pena y recibir una serie de beneficios punitivos para el señor Luis Alberto. Y este acuerdo fue legalizado por parte del juez. El juez le dio legalidad a este acuerdo para que así posteriormente se dictara sentencia recibiendo los respectivos beneficios punitivos para el señor Luis Alberto. Por lo tanto, el señor Luis Alberto fue condenado a 20 meses de prisión, inhabilidad para ejercer funciones públicas y unas medidas preventivas como una especie de cauciones con la señora Luz Alba, que pues es la víctima, todo por este delito de violencia intrafamiliar. Evidentemente, esto también recibe pues, los beneficios punitivos, incluyendo la casa por cárcel, gracias al acuerdo que realizó con la Fiscalía por la causal de pobreza extrema y marginalidad. A raíz de esta situación, de esta sentencia, el representante de víctimas decide apelar esta decisión, la cual llega al tribunal de Pasto, momento en el cual se confirma el fallo previo, diciendo que pues el acuerdo que se había realizado entre la fiscalía y el señor Luis Alberto pues era plenamente legal. Considera el abogado de víctimas que lo que hubo fue una modificación de la base fáctica del juicio de acusación, lo que permitió que se diera lugar a una responsabilidad penal atenuada. Adicionalmente, los hechos que rodeaban esta situación, los hechos jurídicamente relevantes, no permitían de ninguna forma que hubieran estas situaciones de menor punibilidad y estos beneficios punitivos. Por lo tanto, lo que ocurrió como consecuencia de eso fue como que se desbordó un poco el margen de negociación que ellos tenían permitido para realizar. También alega que no se tuvo en cuenta un acta presentada el 25 de junio de 2020, momento para el cual se reconoce que el señor Luis Alberto le pagó una suma a la víctima de 6 millones de pesos a título de reparación, lo cual pone en tela de juicio un poco esta hipótesis de pobreza extrema y marginalidad. Y evidentemente ella alega que no se trata de una situación que garantice esta hipótesis, sino más bien una situación en la que hay una violencia hacia una mujer específica por sus condiciones. Todo esto en el marco de la convivencia que había y pues la relación que había entre ellos dos. Por otra parte, considera que en la formulación de la imputación y en la presentación del escrito de acusación en ningún momento se llega a reconocer que el señor Luis Alberto esté inmerso en alguna de estas situaciones de pobreza extrema o marginalidad. Y por ende también se omite un poco lo que se debía tener en cuenta y era esta situación de doble vulnerabilidad en la que se encontraba la señora Luz Alba por su condición de ser mujer, por su trabajo al que se dedicaba como trabajadora sexual. Por lo que solicita el apoderado de víctimas es que se deje sin efectos toda la sentencia y todo lo demás, se retoma el proceso desde el momento en el que estaba antes de la aprobación del preacuerdo, que es decir, la audiencia preparatoria, para que el proceso continúe su curso. Por otra parte, el apoderado de la víctima también alega que no es posible dar legalidad a este preacuerdo pensando en que no tiene un soporte suficiente, un soporte fáctico para pensar que el señor sí se encuentra inmerso en estas causales que dan lugar a que se pueda realizar un preacuerdo en base a esta causal.
pero por la otra posición, la posición confrontada es la posición de la Fiscalía, respecto a la cual considera que no se puede alegar que no hay una base fáctica respecto a que fundamente este preacuerdo, esta causal, debido a que ellos contaron con un estudio socioeconómico de la Defensoría Pública, también como los soportes de CISBEN, etcétera, que demuestran pues la situación de pobreza que podría ser alegada por el señor y que le da lugar a la causal. Además de que la Fiscalía alega que si hay un soporte suficiente que le da lugar a esta causal y al preacuerdo, por ende a la negociación del preacuerdo, también indica que en ningún momento fueron vulnerados los derechos de la víctima, quien aceptó las disculpas del señor Narváez, y que también pues se vio inmersa en ese proceso de negociación para que se le respetaran sus derechos. A todo esto, la defensa del señor Narváez indica que en ningún momento la Fiscalía cometió algún error, porque esta no modificó la imputación que fue realizada, la imputación jurídica por violencia intrafamiliar agravada, sino que la mantuvo, pero en ese escenario aún así reconoció las condiciones de marginalidad y extrema pobreza en las que se encontraba inmerso el señor Narváez, que por sus propias situaciones no ha podido tener la interacción social suficiente para tener un buen comportamiento, o lo cual influye en que se pueda dar lugar a esta causal, como lo es la marginalidad, y pues el soporte de la pobreza extrema está basado en el estudio socioeconómico que pues fue realizado. Y adicionalmente también alega la defensa que ellos presentaron y dieron un margen probatorio suficiente a la Fiscalía que les permitiera inferir que la situación de violencia estuvo marcada por esta situación de pobreza extrema y marginalidad, que influyeron en el comportamiento del señor Narváez para pues en lo que terminó sus actuaciones. Por ende, la defensa considera que en ningún momento hubo alguna arbitrariedad de por medio para llegar a adoptar este preacuerdo por parte de la Fiscalía junto con el señor Narváez, y que en ningún momento hubo alguna vulneración a los derechos de la víctima. A continuación, se presenta una simulación de interrogatorio y contrainterrogatorio basada en la sentencia SP 475 del 2023 de la Corte Suprema de Justicia colombiana, relacionada con un caso de violencia intrafamiliar agravado, y cabe aclarar que este ejercicio tiene un único fin, que es académico. Muy buenas tardes, yo soy el fiscal quien llevará a cabo el interrogatorio para la señora Luz Alba. La primera pregunta, señora Luz Alba, ¿puede describir lo que ocurrió el 16 de abril del 2008 en su residencia? Ese día yo llegué a la casa alrededor de la 1:30 de la tarde y encontré a mi pareja, Luis Alberto Narváez Enríquez, ingiriendo licor y escuchando música a todo volumen. Le pedí que se fuera si deseaba seguir tomando y él aceptó y se marchó. ¿Qué sucedió después? Aproximadamente a las 6:30 de la noche, Luis regresó en estado de embriaguez. Le dije que nuestra relación no estaba bien y que era mejor que tomara sus pertenencias, sus cosas, y termináramos nuestra convivencia. En ese momento, él me atacó con un cuchillo, causándome una herida muy profunda en el abdomen. Señora Luz, cuénteme, ¿ha recibido amenazas posteriores por parte de su expareja? Sí, él casi que todos los días me amenaza de muerte. Ahora vamos a continuar con el contrainterrogatorio. Señora Valencia, ¿es cierto que usted y el señor Narváez habían tenido discusiones previas? Sí, claro, algo que es normal en todas las relaciones. Tuvimos desacuerdos, pero nunca llegaron a un nivel de violencia en el que él me amenazara y me causara una herida tan profunda. ¿Usted me puede confirmar si hubo testigos presenciales del momento en el que él la atacó? Pero si es que en ese momento estábamos solos en la casa, ¿cómo que testigos? Esto pudo haber sido causa de un accidente, ¿no lo cree? No, como ya lo mencioné anteriormente, él me atacó intencionalmente con un cuchillo porque yo le estaba insinuando que nos separáramos. Buenos días, señor Sánchez. ¿Podría decirnos su nombre completo y su relación con el acusado? Mi nombre es Julio Sánchez, soy amigo cercano de Luis Alberto Enrique Na- Narváez. Narváez desde hace más de 10 años. Okay. ¿Está usted presente el día de los hechos que se le imputan a Luis Alberto Narváez Enríquez? No, no estaba presente. Ok. ¿Ha tenido usted alguna conversación con el acusado sobre los hechos en cuestión?
Sí, hablamos después del incidente. Él me explicó que fue una situación muy tensa y que nunca tuvo la intención de hacerle daño a la víctima, su mujer, Luz Alba Valencia Castrillón. Ok. ¿Cómo describiría usted el carácter de Luis Alberto Narváez Enríquez? Es una persona tranquila, respetuosa y siempre ha sido muy amable con todos. Ok. ¿Ha observado algún comportamiento inusual en el tiempo previo al incidente? No, nunca. Siempre ha sido el mismo desde siempre. Buenas tardes. Señor Sánchez, usted mencionó que Luis Alberto Enrique Narváez le explicó que nunca tuvo la intención de hacer daño a la víctima. ¿No es cierto que esas declaraciones fueron hechas para que él después de que le imputaran los cargos? Sí, es cierto, pero yo confío en su palabra y en su carácter. ¿No cree que es una amistad con el acusado? ¿No cree que su amistad con el acusado puede influir en su testimonio? Entiendo su preocupación, pero mi testimonio se basa en lo que conozco de él y en nuestra relación de amistad. Entiendo, señor Sánchez, pero usted está al tanto de las pruebas presentadas que indican lo contrario de lo que usted afirma. He escuchado sobre ellas, pero no tengo conocimiento directo de esos hechos. Yo no estuve en el lugar de los hechos. Me enteré apenas 2 días después del incidente.